Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Ya, gracias. Bien, ahora vamos a hablar ya cambiando de tema. Vamos a dejar la lógica negativa que ustedes ya han identificado y vamos a entrar a los gran positivos. Son más escasos, pero no menos importantes que los gran positivos en cuanto a las infecciones que producen, pues pueden ser muchas veces mortales. Deben saber que estas bacterias podemos ser portadores en la microbiota normal del intestino grueso, principalmente a nivel de colon. Por lo tanto, estas bacterias siempre, casi la mayoría en cuanto a los clostridium, se encuentran en la materia fecal. Y en cuanto a los bacillus, se encuentran en el medio ambiente. Estas esporas pueden vivir en el medio ambiente durante décadas y son anaerobias estrictas. Ya sabemos qué quiere decir anaerobio estricto, o sea, ellos mueren en contacto con el oxígeno. Entonces, estas bacterias generalmente, ¿y cómo es que pueden sobrevivir en el medio ambiente? Porque lo tenemos en todo el medio ambiente, en el suelo, en el agua, las vegetaciones, este tipo de bacterias, debido a que son capaces de formar esporas. Entonces, de ahí es que ellas pueden vivir durante muy largo periodo de tiempo, porque están esporuladas y resisten eh, condiciones adversas medioambientales. Entonces, es por eso que estas bacterias pueden sobrevivir. Bien, entre las especies Bacillus tenemos al Bacillus cereus, al Bacillus thuringiensis y al Bacillus anthracis. El género Bacillus está compuesto generalmente por bacilos grandes, como pueden ver acá, bacilos grandes. Estos son aerobios, gram positivos, que forman esporas. Generalmente se encuentran en todo el medio ambiente, en todo, en el suelo, en el agua, el aire, sobre la vegetación, vegetación muerta, viva, en todo el ambiente. De tal manera que estas bacterias siempre van a estar contaminando todo lo que nosotros agarramos, todo lo que nosotros consumimos, pero hay un pero, digamos, siempre estas bacterias que encuentren un medio adecuado para reproducirse, producir su toxina, lo van a hacer. Mientras esto no suceda, nosotros estamos bien, digamos, podemos decir, consumiendo los alimentos, lógicamente, que sean manipulados correctamente, como ya hemos venido viendo desde un principio. Luego tenemos a Bacillus anthracis. Generalmente el Bacillus anthracis se puede decir que es uno de los más peligrosos en cuanto a las manifestaciones clínicas que puede producir. También se puede utilizar como bioterrorismo y también como infecta generalmente al ganado vacuno, al ganado que nosotros consumimos, pues generalmente pueden causar infecciones que se llama el Carnifex o el carbunco, que es muy letal en los animales, afecta tanto al animal como al humano cuando se ingesta por medio de alimentos, pelos o picaduras. De esta manera es que estas bacterias pueden eliminar tanto al animal como al humano, y cuando una bacteria que es propia del animal pasa al humano, pues se dice que se está produciendo una zoonosis. Entonces, los bacillus son grandes, son gram positivos, prevalente en todos los suelos, en todas las condiciones. Generalmente lo podemos observar como cadenas largas, y lo que ustedes ven adentro del bacilo es la espora que se forma en condiciones adversas. Generalmente, cuando no tiene nutrientes, pues ella va a esporular. Ahora vamos a ver a Bacillus cereus.
El Bacillus cereus produce toxinas que causan envenenamiento por alimentos y se presenta en dos formas, la forma de tipo emético y el de tipo diarreico. Hay unas que son producidas en los alimentos, salsas, y otras que son producidas dentro de carnes, arroces. Entonces, dependiendo dónde es que se produzca la toxina, va a producir tanto vómito como diarrea. Y como es producida por toxinas, generalmente no hay producción de fiebre, simplemente el malestar que conlleva cuando hay una intoxicación alimentaria. Entonces, puede producir gastroenteritis aguda. Este bacilo es muy fácil de identificarlo en el laboratorio. Si ustedes por algún motivo, y eso que no necesitan motivo, dejan mucho tiempo abierta su caja de agar sangre, al día siguiente van a encontrarse colonias grandes, tipo esmeriladas, como si fueran rugosas, sobre el medio, que corresponde a los bacilos. Si ustedes hacen una tinción de ese crecimiento, de esa colonia, van a ver que son bacilos gram positivos grandes. Entonces, de esa manera, basta con dejar mucho tiempo entreabierta una caja para que estas bacterias que están en el ambiente que hemos mencionado puedan depositarse sobre mi medio de cultivo y contaminarlo. Entonces, el día siguiente yo no le he puesto, no he sembrado esa bacteria, pero está ahí, lo que significa que he hecho una mala manipulación, que he dejado mucho tiempo mi caja abierta, o he topado el talco de mi guante, cayó a la caja. Entonces, de esta manera es que va a crecer al día siguiente. Entonces, y yo me encuentro con estas bacterias que yo no puse y ahí está. Entonces, son fáciles de identificar, son catalasas positivas, que eso nos ayuda a identificar. Entonces, la toxina emética que producen estas bacterias es pectírica y es estable al calor. Significa que muchas veces yo voy a calentar un alimento y esta bacteria no la voy a destruir. Entonces, los vómitos empiezan a las 5 horas de haber ingerido la toxina o de haber ingerido el alimento, y esta se vuelve muy tóxica cuando penetra el hígado. Entonces, y la variante emética generalmente es ingerida con los alimentos, produce dos enterotoxinas, una hemolítica y una no hemolítica. El periodo de incubación es de 1 a 24 horas. Lisis de las células, secreción de líquido a la luz, el intestino delgado, provoca dolor abdominal, diarrea acuosa, autolimitada al cabo de 10 a 12 horas. Entonces, siempre que hay este tipo de intoxicación, viene con náuseas, viene con malestar, viene con vómito, viene con diarrea. Entonces, de ahí lo que ustedes tienen que ya discernir, lo primero que se tienen que venir, ¿qué comieron? Que lo que ustedes comieron, estaba la toxina, no están ingiriendo la bacteria, están ingiriendo la toxina que produce la bacteria en el alimento. Entonces, por esa cantidad, pues van a ser los síntomas. Muchas veces con 2, 3, 4 deposiciones, en un día pasa el malestar, pasa la diarrea, pasa la sintomatología, y al día siguiente están perfectamente como si no hubiera pasado nada. Entonces, cuando hay se presenta ese tipo de sintomatología, lo que uno siempre piensa, comí algo que me hizo daño, pero no se refiere siempre al alimento, y aquí ustedes van a saber que hay una toxina que ha producido alguna bacteria en ese alimento. El turgiriense, generalmente el Bacillus cereus, pueden causar infecciones oculares, dependiendo cuando llega la conjuntiva, puede causar conjuntivitis, queratitis intensa, oftalmitis y panoftalmitis. También puede causar infecciones localizadas y sistémicas. Si pasa al torrente sanguíneo, ustedes saben que va a causar una sepsis, puede localizarse en cualquier órgano, puede producir una endocarditis, una meningitis, osteomielitis, neumonía. Entonces, generalmente, si van a estar en los dispositivos médicos, no se olviden que estas bacterias van a estar en cualquier dispositivo médico que no sea estéril. Van a estar si ustedes van a trabajar en farmacia, tienen jeringas almacenadas mucho tiempo y ustedes ven que a pesar de que no se ha tocado, que está cubierta, pero ya tiene ciertos puntos negritos, esos son los bacillos que ya están en ese material, aunque haya sido estéril, pero las condiciones de almacenamiento no fueron las correctas.
igual sucede, material que ha sido esterilizado cuando ha pasado su fecha de vencimiento, con seguridad que estas bacterias ya van a estar ahí. Muchas veces ustedes se van a encontrar en el laboratorio con hisopos que van a ocupar para tomar muestras y al sacarlo de ese envase ya tienen puntos negros, ya están contaminados. Y si ustedes utilizan ese hisopo, lo están introduciendo tal vez a sus narices, la están dejando esas bacterias ahí o están sembrándola por último esas bacterias en su medio. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto de que nosotros cuando vamos a comprar un material tenemos que revisar si no está viejo, puede ser está estéril, está en su envase, sí, pero puede ser que ya haya caducado su periodo o haya sido mal almacenado. Entonces siempre se tienen que ver esos tipos de aspectos. El tratamiento general con vancomicina, clindamicina, que estas son para gram positivos, porque ellos son gram positivos, que hemos visto que lo hemos utilizado en los cocos gram positivos. Entonces, a manera de identificar esto con lo que hemos hablado, son catalasas positivos, no se olviden. Estas son aerobias, tienen el mecanismo citocromoxidasa, por lo tanto, todas esas bacterias van a ser catalasa positiva. Entonces, en estas bacterias, siempre que yo veo una colonia, ya sea que al gran me dé gran positivo, pues le tengo que hacer la prueba de la catalasa. Entonces, hago su gram, voy a ver los bacilos grandes, generalmente algunos producen hemólisis, otros no producen hemólisis. Entonces, de esta manera, nosotros con las pruebas bioquímicas podemos identificarlas. Y generalmente son sensibles a la penicilina. Entonces, en todo el mundo está este bacilo. Es inocuo, en todas partes lo vamos a encontrar. Entonces, está asociado al consumo de arroz poco cocido, contaminado por esporas, enterotoxigénicas, se asocian a carnes, verduras y salsa. Entonces, generalmente lo que se aconseja siempre es la cocción apropiada de los alimentos. El calor destruye la célula bacteriana vegetativa, pero no destruye muchas veces las esporas. Y estas esporas, cuando ya ha pasado el calor, van a germinar y vamos a ingerir el bacillo o vamos a ingerir la toxina que estos van a producir, que han soportado la temperatura inclusive hasta de ebullición. Entonces, si ustedes han visto, algunas personas sobran comida, calientan al día siguiente la comida y generalmente ahí es donde las van a esporular las esporas, ya van a tener vegetativos apropiados y pues nos vamos a intoxicar, van a producir su toxina y les va a caer fatal el alimento que hemos comido calentado. Muchas personas pueden comer al día siguiente lo que han guardado, pero generalmente lo hacen ya sin calentar, porque saben que ellos no saben, las personas no saben que eso les puede hacer daño si es que lo calientan. Entonces prefieren no calentarlo, pero ya ustedes saben a qué se debe ese daño que se ha producido por calentar el arroz o lo que vayan a comer al día siguiente. Entonces, ahora vamos a ver el Bacillus anthracis. Van a ver que en algunos dice que produce el carbunco o el anthrax. Generalmente se encuentra en las vías respiratorias o gastrointestinales de los animales. Son bacilos grandes, rectos, miren, de 3 a 5 milímetros por 1 a 1.2 de diámetro, formadores de esporas. Los extremos generalmente son rectangulares, con catalasa positiva y no tienen nutrientes. Es como si fueran cortados, o sea, fueron bacilos grandes, como si sus extremos fueran cortados, así rectangulares. De esa manera es que se distinguen este tipo de bacterias. Como ustedes ven aquí en el cultivo, se ven como si fueran unas bacterias algodonosas, o sea, tienen apariencia de vidrio despulido, así como un vidrio que lo han frotado, como si fuera un vidrio esmerilado. Así más o menos se notan las colonias a la luz transmitida, no tienen hemólisis. Generalmente entre las pruebas que se le hace, la licuefacción de la gelatina, el crecimiento aquí crecen por sembrándolos por picaduras y tienen las apariencias de pino invertido, o sea, como un pino invertido, que la punta está abajo y se va abriendo hacia arriba prácticamente.
Entonces, podemos decir que el anthrax es una enfermedad de animales. Como ustedes ven ahí, son animales muertos que tenían la bacteria. Generalmente, ni bien ven que el animal está muerto, las bacterias esporulan y van a ir a meterse en el pasto. No les va a pasar nada. Son resistentes al calor, a la desecación, a la abrasión, por lo tanto pueden permanecer dentro del pasto por décadas. Entonces, y estos animales que estaban infectados, si no se los quema, si no se los entierra, pues van a diseminar la bacteria y van a morir la mayor parte del ganado. Entonces, cuando el animal está infectado, la bacteria puede ser transmitida por el pelo, inclusive por los productos que se puedan hacer, sea cárnico, leche o sus derivados. Entonces podemos decir que tiene factores de virulencia muy, pero muy importantes, que una de ellas es la cápsula polisacarídica, que es de ácido glutámico prácticamente. Y producen una. Entonces, generalmente estas bacterias que están encapsuladas ingresan al tejido cuando ya tienen las condiciones adecuadas a medioambientales, ellos van a esporular. Entonces ya se van a volver células vegetativas. Estas células ya en el tejido van a formar un edema que es así fluctuante, gelatinoso, al tacto. Entonces empiezan a multiplicarse, empiezan a diseminarse y empiezan a producir su toxina. Entonces estas toxinas generalmente tienen dos factores. Va a producir un factor de edema, va a necrosar el tejido, va a producirse una hemorragia, pues y va a producir, al necrosarse el tejido, la muerte del tejido y por lo tanto va también a producir la muerte del individuo o del animal. Entonces, vamos a ver en qué consisten las toxinas que producen estas bacterias. Entonces, entre esos factores de virulencia podemos decir que tiene la cápsula que hemos mencionado y una exotoxina, generalmente una toxina que se llama el AP, que aquí te indica antígeno protector, y un factor letal. Tienen que estar en combinación para producir su acción letal. Entonces, generalmente el paciente o el animal va a formar ese edema. La toxina puede detectarse ya en este líquido edematoso, ya puede ser recogida de pacientes con anthrax, puede ser detectada la toxina y puede también ser cultivada la bacteria, que no es aconsejable por la alta contagiosidad que tiene, porque estas pueden esporular y una espora puede flotar en el aire y puede ser absorbida, ingerida, entonces es muy, muy peligrosa esta bacteria. Por eso se dice que puede actuar como bioterrorismo, porque pueden poner las esporas en un sobre y al abrir el sobre, toditas esas esporas están flotando en el aire y pues pueden ser aspiradas. Entonces, el factor proteico general o el factor protector se fija generalmente a determinados receptores. No sé si está por acá. Se fija a determinados receptores celulares y de ahí recién el producto entre la membrana intermedia y el factor de edema y hacen el factor letal, que ya es lo que altera la célula y causa los fenómenos hemorrágicos destructivos de la célula. El factor letal generalmente, pues, junto con el factor de edema, es lo que se forman una toxina que es conocida como una toxina de edema o del anthrax. Esta toxina es altamente mortal porque constituye el principal factor de virulencia que provoca la muerte de los animales y los seres humanos que se han podido contaminar o se han podido infectar. Entonces, vemos acá, inclusive hemos dicho que el carbúnculo pulmonar puede ser inclusive por enfermedad que puede ser transmitida por los pelos de las ovejas. Puede, al trasquilar las ovejas, estos pelos pueden introducirse, llegar a los pulmones, germinar y pues causar
el edema pulmonar en la muerte. Entonces, generalmente las esporas pueden estar en la pelusa, en la lana, en la piel y depositarse, como ustedes ven acá, en los alveolos. Se depositan en los alveolos, son fagocitadas como siempre por los macrófagos. Luego estos macrófagos van a ir hasta el drenaje linfático, hasta los ganglios linfáticos, mediastínicos, van a generar una mediastinitis hemorrágica, una septicemia, que por lo general provoca rápidamente la muerte. Entonces, en los animales que son sensibles, porque generalmente estos animales son vacunados, por ley, por norma, los animales tienen que ser vacunados, pero hay animales que son sensibles al microorganismo, entonces van a proliferar en el sitio de entrada, la cápsula va a permanecer intacta, los microorganismos rodeados por una gran cantidad de líquido proteínico, entonces estos contienen pocos leucocitos, a partir de ahí se generan ya, se disemina con rapidez y llega a la sangre. Una vez llega a la sangre, puede pasar a los nódulos linfáticos, puede llegar al pulmón, al cerebro, causar una meningitis, un bloqueo pulmonar y causar la muerte. O sea, es fulminante, sin tratamiento esto es fulminante. Así como pueden morir las personas, mueren también los animales. Entonces, pero hay animales que son resistentes. En los animales que ya tienen anticuerpos, ya tienen resistencia, en el ingreso ahí puede disolverse el cuadro. Entonces, la cápsula se va a desintegrar, se va a eliminar la bacteria, van a actuar los anticuerpos, por lo tanto, ahí se resuelve el cuadro. No llega a mayores cuando el animal ya tiene resistencia. Entonces, se puede decir que el cuadro es localizado, permanece ahí, se disemina, no se disemina y se resuelve. Entonces, generalmente, vamos a ver acá, el antrax cutáneo generalmente empieza por una pápula pruriginosa en las primeras 12-36 horas. Una pápula, luego se hace una vesícula, una ampolla que llamamos nosotros, que tiene líquido de edema. Entonces, luego se hace una pústula, una úlcera necrótica, y de aquí puede diseminarse a cualquier órgano por vía hematógena, causar una septicemia, como hemos dicho, o una meningitis. Si es por inhalación, si las esporas han sido inhaladas, hemos visto que va a producir mediastinitis, septicemia, meningitis o edema pulmonar hemorrágico con choque terminal. Es altamente agresiva la bacteria por la cápsula que contiene y por las toxinas que produce. Generalmente, cuando es por inhalación, generalmente más o menos un periodo de incubación es de 6 semanas hasta causar el choque terminal. Se puede también producir antrax intestinal, generalmente es más raro, pero puede causar los mismos cuadros hemorrágicos, destrucción de tejidos al consumir carne de animales infectados. Todo animal que muere por esta bacteria o con estos síntomas no debe consumirse absolutamente nada, absolutamente, ni carne, ni cuero, ni nada, absolutamente todo el animal está infectado. Entonces, esas son las úlceras necróticas que se forman después que se ha reventado ya la pápula, la ampolla. Entonces, si nosotros cultivamos, vamos a ver las características de colonias algodonosas, no hemolíticas, pero altamente infectantes. Entonces, en el laboratorio, si queremos trabajar en el laboratorio, tiene que ser en cabinas de bioseguridad alta, cabina de seguridad biológica 3 o 4 generalmente. La muestra puede ser pus, puede ser líquido de la lesión local, sangre, esputo, dependiendo dónde esté la lesión, pues nos va a llegar la muestra. Entonces podemos hacer directamente un frote. ¿Y qué vamos a ver? Acá vamos a ver los bacilos gram positivos largos, como cortados, rectangulares,
que es característico para aquí. Siempre nosotros podemos decir que es un bacillus. Que hasta aquí nosotros, mientras no digamos lo contrario, es un bacillus. Ya puede ser bacillus cereus, bacillus anthrax, pero siempre nosotros tenemos que estar alerta en personas que vienen generalmente del campo. Pero cuando esta llega a introducirse en un paciente en 1 o 2 días, ya está muerto, prácticamente, porque la destrucción del tejido es bastante agresiva. Entonces, aquí, si nosotros cultivamos, pues del cultivo ya vamos a ver las colonias, los bacilos esporulados típicos, que son característicos. No necesitamos muchas veces llegar a determinar, porque en sangre los vamos a ver. Cuando vemos un bacilo que está en sangre, significa que ya hay una sepsis, que tiene que actuarse inmediatamente. Son bacilos bien grandes, están dispuestos en cadenas largas con esporas centrales y no tienen motilidad. Generalmente en el campo hacen pruebas serológicas. El veterinario tiene su kit de reactivos para hacer las pruebas serológicas. Entonces, como ven, las colonias son de apariencia de vidrio despulido, a la luz transmitida, no hemolítica, y con la gelatina, el crecimiento generalmente en gelatina se ve como arborización de pino invertido. Generalmente se hacen pruebas serológicas de lisa a todo como muestreo en los animales en el campo, porque ante un atisbo, qué sé yo, una presencia de estas bacterias, generalmente tienen que matar a todos los animales. No pueden darse el lujo porque el contagio es inmediato. Bien, hemos dicho, que lo vamos a ver más adelante, cómo es que se contaminan los animales. Pero si no, vamos a ver. Entonces hay que vacunar al ganado bovino, generalmente a todo el ganado, para evitar mortandad, que sería devastadora. La vacuna generalmente contiene un filtrado de células con una cepa toxígena, no virulenta, no encapsulada, de Bacillus anthracis, y que incluye los 3 componentes de la toxina que hemos visto: factor letal, de edema y el antígeno protector. Entonces, el tratamiento generalmente es con ciprofloxacina, penicilina G. En el hombre, generalmente los antibióticos son muy lo posible, ya que si es un anthrax pulmonar, los pronósticos realmente son, digamos, no da un buen pronóstico el anthrax pulmonar. Algunos bacilos ya son resistentes a las penicilinas por la producción de beta-lactamasa. La tetraciclina, la doxiciclina como profilaxis muchas veces se utiliza con de 3 dosis más la vacuna. La clindamicina, y hemos dicho que también es útil porque son gran positivos, no se olviden. Entonces, vamos a ver la epidemiología. Entonces, ahí están esporulados. Entonces, ha habido cadáveres muertos, van a eliminarse las bacterias, van a esporular estas bacterias y van a permanecer directamente por décadas. Al tener un pH óptimo, condiciones óptimas, alimentación, temperatura adecuada, ellas van a esporular. Entonces, generalmente están en el pasto. Generalmente el pasto que comen estos animales van a producir pequeñas lesiones en la lengua. Si ustedes han visto muchas veces pasado la mano por el pasto, son tan filos que producen pequeñas cortaduras en la mano, en los pies, en las piernas, sin darse cuenta, porque son así de filo. Lo mismo hacen con las lenguas de los animales. Entonces, estos son ingeridos, estas esporas entran por esas fisuras que han hecho el cortar el pasto, van a esporular ya cuando tienen el ambiente adecuado y van a infectar toda la carne del animal. Al estar en contacto, ya sea con los pelos o las cerdas o la carne, pues estos van a ser infectados inmediatamente. Entonces,
Esto es una cadena infecciosa que no se corta. Entonces, la fuente de infección para el hombre es el contacto exclusivamente con los animales infectados, sea sus pieles, pelos, cerdas, lo que ustedes crean. Entonces, las medidas de control generalmente va a ser eliminación de los cadáveres de los animales, descontaminación de los productos de los animales, o sea, siempre ropa protectora, guantes, inmunización activa de los animales domésticos con vacunas del bacilo vivo atenuado. Entonces, generalmente hay que vacunar. Bien, ahora lo que vamos a ver son los Clostridium. Los Clostridium generalmente encontramos, son bacilos gram positivos, esporulados, anaerobios estrictos, que están en el ambiente, lo vamos a encontrar en el suelo, en el ambiente, puede decirle depositado en cualquier superficie, muchas veces, y que van a entrar a nuestro organismo generalmente por una herida expuesta. Entonces, por eso siempre tenemos que cuidar, desinfectar bien las heridas, el material que vamos a utilizar tiene que ser estéril para evitar introducir estas bacterias en una herida. Tenemos generalmente que son bacilos gram positivos, hay más de 200 especies de Clostridium, pero los que todos producen toxinas, todos producen esporas, esporulan, y generalmente de acuerdo a la toxina que producen van a producir neurointoxicaciones, van a producir gangrena, van a producir diarrea o van a producir colitis pseudomembranosa. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Y a modo general podemos decir que el Clostridium tetani, tenemos el Clostridium botulinum, el Clostridium perfringens y el Clostridium difficile. Tenemos el Clostridium tetani, que va a producir el tétano, el Clostridium botulinum va a producir el botulismo, el Clostridium perfringens puede producir diarrea, de acuerdo a algunas toxinas que puede producir, o puede producir gangrena gaseosa o mionecrosis del tejido, destrucción total del tejido. Y el Clostridium difficile, que generalmente forma parte de la flora entérica del organismo y que cuando está sobrepoblado va a producir una toxina y va a producir una pseudomembrana, muchas veces que puede corregirse principalmente por la eliminación de los fármacos que se puede estar consumiendo. Bien, estamos en bacilos gram positivos esporulados, significa que todos forman esporas, pero algunos, la posición de la espora varía en diferentes géneros o en diferentes especies, pero por ejemplo, Clostridium difficile y botulinum tienen esporas ovales, centrales prácticamente. Generalmente el Clostridium tetani son redondas y son terminales. Entonces, según la posición de la espora, muchas veces aquí, por ejemplo, tenemos la diapositiva de abajo, está Clostridium tetani con forma de raqueta. Entonces, en forma de raqueta, de palo de tambor, puede decir que la espora le deforma el soma bacteriano. Y en cambio las otras están posicionadas centralmente, en forma oval, que no hay mucha deformidad del bacilo. Entonces, son saprófitos, hemos dicho que algunos son patógenos para el ser humano. También pueden formar parte de la microbiota, tanto a nivel de intestino grueso, de colon, tanto de los animales como del ser humano. Entonces, de esta manera, o estar en el tracto genital femenino, y vamos a ver cuánto estas bacterias pueden dañarnos cuando salen de su hábitat y nos pueden causar verdaderos trastornos, hasta causarnos la muerte, porque realmente dependiendo si forman necrosis o forman toxinas o ambas, pues van a destruir el tejido prácticamente y es irreversible. Entonces,
como son anaerobias, siempre las lesiones van a ser en lugares cerrados. Ahí tenemos, pueden causar lesiones en el cerebro, pueden causar lesiones en la boca, en la bucofaringe, pueden causar lesiones en el pulmón, generalmente en el músculo pulmonar, pueden causar infecciones en el corazón, pueden causar infecciones en la piel, en los tejidos, en la pelvis, en el abdomen, o sea, intraabdominal. Pueden causar lesiones desde pequeña a grande, que no necesitan ser tan invasivas, solamente producir su toxina y eliminar a la persona. Así de agresivas son estas bacterias. Generalmente para el cultivo no se hacen muchos laboratorios porque se necesitan jarras especiales de anaerobiosis donde se le quita todo el oxígeno, sea por extracción o por recambio, reducción catalítica de oxígeno por hidrógeno, generando junto con dióxido de carbono, cambiándole la atmósfera, haciéndole la atmósfera más anaerobia de tal manera que puedan desarrollarse. Se puede lograr en las jarras de Köplin, herméticamente cerradas al vacío, generalmente con reducción del oxígeno, pueden estas bacterias y en pH neutro desarrollarse. En los medios reductores que se utilizan es el lagartio glicolato y el caldo tarósico generalmente. Ya vamos a ver cómo es que se hace el cultivo de estas bacterias. Entonces, vamos a entrar al Clostridium tetani. Ahí ustedes tienen una imagen de algo punzante, un alambre de púa. Generalmente cualquier alambre rumboso va a tener estas bacterias. ¿Y por dónde van a ingresar? Por heridas, generalmente en los pies, piernas, uñas, dedos van a ingresar. Por lo tanto, es muy importante y generalmente lesiones a este nivel tienen los diabéticos. Entonces, si esta bacteria logra ingresar por este nivel, pues muchas veces va a producir generalmente una patogenia muy lamentable en los pacientes, cualquiera que sea infectado, hasta un recién nacido, porque tiene una herida expuesta, que es el ombligo, es una herida expuesta que si no es mantenida asépticamente, o sea, limpiada asépticamente, puede que ingrese la bacteria por esta herida. Es importante, por lo tanto, que la madre lleve las vacunas necesarias contra esta bacteria para que por los primeros días de vida le pueda pasar al bebé para evitar un tétanos neonatal. Entonces, las esporas están en el medio ambiente. En esa espinita que sacamos del naranjo para reventar un forúnculo, un absceso, va a estar la esporita ahí y nosotros directamente la vamos a introducir y las consecuencias a veces pueden ser fatales. Entonces, si el paciente hay una herida y no está vacunado, no es contra esta bacteria, pues se encuentra en riesgo, ¿verdad? Entonces, generalmente ingresa por la herida. La puerta de entrada siempre es una herida. Y al estar en una herida, un ambiente óptimo, pues de luego va a esporular, va a formarse una célula vegetativa y va a empezar a producir generalmente la toxina. Entonces, si ha sido una maniobra quirúrgica, dicen, ¿no? Generalmente es obstétrica, contaminación umbilical, por cualquier herida expuesta va a ingresar la bacteria y va a esporular y va a formarse en célula vegetativa y va a empezar a producir su toxina. Imagínense, inmediatamente ingresa con el clavo la espina, directamente estamos produciéndole ya su anaerobiosis al introducirla en el tejido. Al introducirla en el tejido, pues ella va a empezar a multiplicarse y diseminarse. Entonces, una vez ha germinado la espora, ya tiene un ambiente favorable, va a empezar a producir su toxina o va a necrosar el tejido, va a empezar a alimentarse con nuestro hierro, con nuestro calcio. Entonces, y generalmente son tan sabias las bacterias, no las subestimemos, porque ellas necesitan que alguien les consuma el oxígeno que se ha generado, ya sea por una fermentación, una oxidación, se ha generado gas, oxígeno, entonces ellas necesitan que una bacteria las acompañe para que absorban
el oxígeno, cuál puede ser un coco o puede ser una enterobacteria que acompañe generalmente este tipo de infecciones que ellas las utilizan para que les consuman el oxígeno. Se multiplican ahí en el sitio y van a producir en gran cantidad de toxina. Esta toxina va a viajar por los axones hacia los músculos grandes, hacia los músculos más grandes y los van a paralizar. Esta neurotoxina es termolábil, bloquea en forma irreversible la liberación de los neurotransmisores, provocando parálisis espástica, que es decir, una parálisis dura. Entonces, generalmente el músculo se mantiene contraído y los músculos que mantiene contraído son los más grandes, los maxilares, los pectorales, los de la espalda, son los que mantienen contraídos. Por eso la contracción es total. Ahí parece, se dice la risa sardónica, los músculos están contraídos, son músculos voluntarios, pero que no se los puede manipular. Y esas contracciones, si alguien ha tenido alguna vez ¿qué se llama? Un calambre y es doloroso, pues esto es doble o triplemente doloroso porque son bastantes músculos que se contraen. Entonces se ve ese trimus o risa sardónica debido a que los músculos están totalmente contraídos. Entonces, de esa manera es que va produciéndose puede ser por cortos periodos o largos periodos o frecuentemente. Entonces, estos pacientes que están así, que se les está produciendo la toxina, inmediatamente tienen que aislarlo, pero los aíslan para evitar la luz, para evitar el ruido, porque ante un ruido involuntario fuerte, pues empiezan ellos a contraerse. Entonces hay que evitar llevarlos a aislarlos para evitar esas contracciones que son a cualquier estímulo externo. Entonces, cuando hay estas contracciones, hay dificultad respiratoria, hay disfunción autonómica, hay taquicardia, hay fiebre, diaforesis, aumentos de las catecolaminas y generalmente muerte por paro respiratorio. El paciente muere consciente, pero con dolores intensos debido a la producción de la toxina de esta bacteria. Esto es lo más trágico, digo yo, es lo más triste. Me ha tocado sacar sangre a estos tipos de niños que tienen tétano. ¿Saben? Es lo más triste que puede pasar, porque ni bien uno lo agarra al bebé, se queda como un palo duro. Y ustedes saben qué tan doloroso es eso, ¿verdad? Todos los músculos contraídos. Entonces, ustedes que van a ser papás o mamás, tienen que planificar su embarazo, tienen que ponerse todas las dosis de vacuna antitetánica para evitar un tétano neonatal. Entonces, generalmente la madre no tenía vacuna y esto sucede muchas veces cuando ya están embarazadas, no han planificado el embarazo, no tienen ni una sola vacuna. Por lo tanto, el médico empieza a ponerle las vacunas ya en el primer mes, en el tercer mes, en el cuarto mes, a poner todas las dosis en una sola, lo que pudo haberse planificado y verse consensuado y empezar a planificar colocando las vacunas que pueda necesitar la persona. Entonces, los espasmos generalmente en los niños es localizado, está generalmente en el lugar de inoculación, no basta que esté multiplicándose para que empiece a producir la toxina. Entonces, puede ser localizado o puede ser cefálico. Generalmente el peor pronóstico es el primus de afección ya al tercer par. Muchas veces los bebés no logran sobrevivir. Entonces, el día primero que el médico ve dónde está la lesión, si ha habido una lesión, y lo primero que hace es pues empezar a dar el tratamiento. Entonces, generalmente se hace como todo. Primero se descontamina la herida, si hay tejido muerto, se saca todo ese tejido desvitalizado, se hace una limpieza profunda a iniciar la colocación de la antitoxina. Si una bacteria produce una toxina, pues yo tengo que neutralizarla
con una antitoxina. Generalmente el médico, pienso yo, que el mayor error es que pone la vacuna, pone la toxina y la antitoxina. Si ha puesto una cantidad de toxina y una antitoxina, pues también esa antitoxina va a ir contra la toxina de la vacuna que se ha colocado. Es algo contradictorio, pero que muchas veces o algunos médicos mal informados lo siguen realizando. Entonces, es primordial, y estos tienen que saberlo, tienen que aplicar, lavar bien las heridas para evitar el crecimiento de las esporas, del tétano que pueda y la sintomatología que pueda implicar esto. Entonces, generalmente, toda herida, independientemente de dónde se haya producido, tiene que ser lavada primero con agua y jabón. Generalmente, si ustedes caen sobre el fierro, que tengan por seguridad que ahí están las esporas de los bacilos, de las bacterias. Están ahí los clostridios, van a entrar con el polvo, con la arenilla, con el cascote, con lo que ustedes quieran a la herida. Por lo tanto, esa herida tiene que ser desinfectada inmediatamente. Entonces, el médico inmediatamente, ¿qué hace? Lo que hace es poner la vacuna. ¿Para qué poner la vacuna? La vacuna, ¿cuánto tiempo va a tardar un organismo en formar la toxina? Entonces, directamente hay que poner una antitoxina por si acaso se le ocurre que está ahí la bacteria ingresado. Otra manera que tienen, ahí lo que tienen que ustedes saber, una vez limpiada la herida, la primera limpieza que ustedes tienen que hacer es con agua oxigenada. Estas bacterias no tienen el citocromo oxidasa, por lo tanto, van a morir al contacto del oxígeno y el peróxido de hidrógeno me va a formar oxígeno que les va a ayudar a eliminar la bacteria en el primer lavado que ustedes hagan, en la primera desinfección. Luego, aunque le echen agua oxigenada, no pasa nada porque ya la bacteria está adentro. Ya no hay manera de que el agua oxigenada llegue adentro. Entonces, de esta manera es que ustedes tienen que saber aconsejar y lo tienen que practicar. Muchas veces van a tener que en su farmacia hacer una limpieza porque van a trabajar en farmacia, ¿verdad? Bien, entonces tienen que saber hacerlo por lo menos los primeros auxilios. Entonces, como está el paciente siguiendo con el tratamiento, el paciente está los músculos bien tensos, se tiene que dar un relajante muscular, un sedante. Entonces, generalmente para gram positivo se utiliza metronidazol con penicilina, generalmente para eliminar a la bacteria que se ha ingresado y de esta manera evitar que se siga produciendo la toxina. Entonces, la inmunización tiene que ser pasiva y tiene que ser activa. Una antitetánica de 3000, o si es activa, generalmente ya el toxoide se puede poner cada 3 semanas, que eso es muchas veces cuando es activa, cuando las mujeres se embarazan y no tienen vacuna, tienen que hacer una inmunización activa. Entonces, la vacunación con toxoides es obligatoria, tanto el niño sale del hospital según el peso, ya con su vacuna, pero si le falta peso, generalmente tiene que volver. Entonces, luego tenemos el Clostridium botulinum, como ven, es también una espora deformante, produce una neurotoxina más potente que de las que se conoce. La toxina botulínica puede ser adquirida por ingesta de alimentos contaminados por la toxina preformada. Ellos, donde estén, van a producir la toxina. Entonces, puede ingresar también por heridas, y formar una biopelícula, o sea, el tejido muchas veces forma una biopelícula. Mi herida está sanando perfectamente, está sequita porque ha formado ese tejido, pareciera tejido cicatrizal, pero por dentro están las bacterias, muchas veces no solamente botulínicas, sino cualquier otra bacteria puede crecer por dentro y llegar al hueso inclusive. Entonces, estas bacterias van a ingresar generalmente por embutidos, sea donde hayan enlatados principalmente, porque a todos los enlatados les han quitado el oxígeno para preservar por más largo tiempo y no haya una putrefacción, una descomposición del alimento, le quitan todo el oxígeno. Al quitarle todo el oxígeno a los enlatados,
pues es un ambiente apto para que estas bacterias puedan desarrollarse y producir la toxina. Lo que vamos a consumir es la toxina. Hay 3 tipos de toxinas, la toxina A, la B y la E, que son las principalmente causantes de las intoxicaciones humanas. Entonces, el tipo A y B está relacionado con varios alimentos envasados caseros. Generalmente en los interiores hacen muchas conservas caseras. Entonces, estas bacterias pueden estar en estos alimentos. El de tipo E predomina en productos de pesca y es de toxicidad intermedia en el hombre, y el de tipo C predomina en aves de cuello blando, o sea, que produce el cuello blando en aves principalmente. Entonces, estas bacterias van a estar en estos alimentos que van a ser consumidos. Entonces, son toxinas tipo A, tipo B, tipo E, las que más afectan al humano. Entonces, ¿cómo es que esta bacteria produce esa toxina? Entonces, generalmente va a bloquear, va a producir un efecto inverso al que produce la toxina tetánica. Entonces, bloquea la liberación de acetilcolina y produce una estimulación bloqueando la neurotransmisión. Entonces, de esta manera, los nervios craneales se extienden, van a quedar, en lugar de ponerse duros, van a estar flácidos, como ustedes pueden ver, el cuello, no retienen el cuello, los brazos ni las piernas. Entonces es una parálisis flácida la que se produce por la ingestión de estas esporas. Generalmente en lactante, como un niño lactante puede llegar esta bacteria al intestino de un niño, de un lactante. Generalmente las abuelitas, las mamás antiguas dicen, cuando el niño está recién nacido hay que darle aceitito para que le limpie el intestino, ¿verdad? Así dicen las abuelitas. Cosa más contraproducente, porque estas bacterias anaerobias, ese aceitito, tal vez un aceite de ricino, un aceite de almendra, ese aceite no sabemos de cuándo es. Estas bacterias están dentro de los aceites densos porque no tienen oxígeno ahí dentro. Por lo tanto, al darle el aceitito, le están dando las esporitas, estas van a germinar y van a producir un botulismo en el lactante. Entonces, ese aceitito que le dieron a la mamá o al bebecito le puede causar este tipo de lesiones, porque esos aceites viejos tal vez pueden estar ya contaminados con estas esporas. Entonces, la toxina se fija en la membrana presináptica en la unión neuromuscular, bloqueando la liberación de la acetilcolina. Como consecuencia, se inhibe la contracción muscular, dando lugar a la parálisis flácida, relajando el músculo estriado. Generalmente la sintomatología entre 18 a 24 horas después de ingerir el alimento contaminado. Debilidad, mareo, boca reseca, a veces vómitos, náuseas. Generalmente hay características neurológicas, trastornos visuales, dificultad para deglutir, visión borrosa. Generalmente la muerte ocurre por paro respiratorio o cardíaco. Entonces, cuando ustedes, ¿qué alimentos no consumirían? Por ejemplo, que podría dar lugar a que esto se produzca. A ver, alguien que me conteste qué alimentos no consumirían, que pueden ser sospechosos. Alguien que me conteste. Vamos. Sardina. ¿Ah? Sardina puede ser. A ver, otro. No, o sea, no tanto así, pero más o menos. Alguien que me diga qué no consumirían. ¿Qué alimento no consumiría? Esto es importante. ¿Alguien más? No lo estoy viendo, así que puede responder cualquiera. Las mortadelas. A ver, otra más. A ver. Esto es supervivencia. Ustedes tienen que conocer esto, tienen que saber, porque ustedes son los, ya les he dicho, son los médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos de la casa. Y tienen que saber orientar. ¿Qué otro alimento no consumirían? ¿En qué condiciones no lo consumirían? Doctora, alimentos que estén guardados, por ejemplo, en la heladera por mucho tiempo, por más que estén refrigerados. No.
¿saben? Aquí va la pauta. Generalmente ustedes van al súper y ven una lata doblada, ¿la comprarían? No. No, No, ¿verdad? Pero ¿por qué no la comprarían? Ya está bien. Uno tiene que saber por qué suceden las cosas. Todo tiene una respuesta. ¿Por qué no la comprarían la lata doblada? ¿Su mamá la compraría la lata doblada? No. Pero no saben por qué, ¿verdad? No hay ni idea. Pierde lo que lo conserva el alimento, creo que es. No, ahora van a aprender algo más. No la comprarían, ¿por qué? No porque esté mal el alimento, sino porque al doblarse una lata desprende un revestimiento que tiene la lata que muchas veces puede ser tóxico, pero no porque sea producido por bacterias, sino por ese motivo es que se evitan comprar esas latas dobladas. Pero cuando ustedes no deben consumir un alimento cuando una lata esté hinchada significa que ha habido un proceso metabólico de cualquier microorganismo ahí dentro que ha producido que esa lata se produzca un gas o se produzca una fermentación o cualquier otro producto metabólico. Entonces, en esos casos jamás se debe consumir un envase que esté en esas condiciones. Ya saben por qué. Ha habido un metabolismo ahí tal vez anaerobio y que va a ser fatal para la persona que lo consuma porque ya saben que van a estar consumiendo toxinas poderosas que pueden llegar a provocarle la muerte. En estos casos, dice paro respiratorio, con toda esta sintomatología, lo primero que uno pregunta, ¿qué comió? ¿Qué fue lo que comió para que esté con tanto vómito, que esté con náuseas, que esté con tanto malestar? ¿Qué comió? Si el paciente no llega en 30 minutos y es exagerando al hospital a que le pongan oxígeno, ese paciente va a fallecer. Por lo tanto, hay que correr al hospital para salvar la vida del paciente. De otra manera, en casa va a fallecer, porque estas toxinas son bien letales. Entonces, como hemos visto, no sabemos, las farmacias tienen la obligación de tener estas antitoxinas, pero no sabemos cuál de las toxinas, la A, la B, la E, nada. Por lo tanto, se le tiene que administrar la trivalente, las 3 toxinas ahí, para que sea cualquiera pueda ser neutralizada. Dar ventilación mecánica cuando sea necesario. Entonces, de esta manera se salva la vida del paciente. Es lo mismo que por la mordedura de anfibios. Son diferentes toxinas que producen. Entonces, hay que poner una polivalente, una trivalente, una bivalente, cualquiera diferente, independientemente porque no se conoce qué víbora lo mordió. Lo mismo sucede acá. No sabemos cuál toxina consumió, por lo tanto, se tiene que administrar las 3 juntas para que actúe la que sea conveniente. Entonces, se puede demostrar la toxina en el suero o en los residuos del alimento, inclusive las heces se puede detectar, pero hasta que eso suceda, el paciente ya se murió, ¿no? Eso ya es como profilaxis o después, digamos, ya para saber. Entonces, en el contenido intestinal también se puede mostrar se puede ver la toxina, generalmente se puede determinar, pero muchas veces esto ya sucede cuando el pacientito ya está fallecido. Entonces, las esporas se encuentran en el suelo, contaminan los vegetales, las frutas, cualquier material. Siempre hay que calentar las latas para asegurar la destrucción de las esporas o hervirse durante 20 minutos los alimentos si es que así lo requiere. Tener cuidado con los elementos envasados domésticos, rancios, podridos y latas infladas. Ya saben por qué. Bien, no todo es malo de esta bacteria. Entonces, hoy en la actualidad se utiliza el botox que le llaman, ustedes saben, ¿no ven? En cosmética, generalmente, y en medicina para, digamos que tienen un músculo caído, como estos tienen la potencialidad de hacerle el músculo flexible, entonces puede aliviar muchas veces párpados caídos que hay, que no pueden levantarlo, le ponen esta toxina para activar
aflandar el músculo y este vuelva a reactivarse. En los estrabismos, en las distonías, el tratamiento de desórdenes trombomandibulares que tienen músculos contraídos, pueden aliviarse a través de la colocación del botox, de la toxina, pero esta colocación es mínima, o sea, tiene que ser colocada por un profesional que sabe cuánto tiene que colocar, porque lo que colocan es una ínfima cantidad para poder activar el músculo, ¿verdad? Entonces, se utiliza así, porque si ustedes ven, muchas veces se puso botox, el músculo deformado, una vez ingresa la toxina en gran cantidad, deforma el tejido y no vuelve nunca más a volver a su normalidad. Por lo tanto, estos tratamientos tienen que ser colocados siempre por un profesional que sepa la materia. Ahora vamos a ver el Clostridium perfringens. Generalmente está también, existen aproximadamente entre 30, a veces ahora creo que son 50 clostridios. Algunos producen infecciones invasoras, colonización simplemente o enfermedad muy grave. Tienen carácter hemolítico y mucha actividad metabólica. Producen 4 toxinas letales, alfa, beta, epsilon y iota. Son gram positivos, anaerobios, generalmente. Entre las toxinas alfa, esta es una alfa-lecitinasa, producida por todos los tipos de Clostridium perfringens, que lisan los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos y las células endoteliales. Incrementa la permeabilidad vascular, provoca hemólisis masiva, destrucción de tejidos y disfunción miocárdica. Como ven, es altamente letal. La toxina beta generalmente origina lesiones necróticas a nivel entérico. La epsilon, esta proteína activada por la ptrixina, aumenta la permeabilidad vascular de la pared gastrointestinal. Y la iota posee actividad necrótica e incrementa la permeabilidad vascular. Entonces la epsilon generalmente va a producir diarrea. Entonces, con todas estas propiedades puede producir desde una gastroenteritis autolimitada hasta expulsión tisular sobreaguda con mortalidad muy alta. Esta bacteria para producir la toxina tiene una mortalidad extremadamente alta. Ustedes murió con gangrena, van a escuchar. Significa que si entró al tejido, pues va a empezar a necrosar el tejido rápidamente, donde tienen que amputar lo más rápido que se pueda. Van a haber muchas personas que son diabéticas, sin piernas, sin pie, debido a que esta bacteria, como hay poca irrigación sanguínea, van a ingresar, van a necrosar el tejido. Si ya hay poca irrigación, les favorece a la bacteria, por lo tanto va a empezar a necrosar el tejido y van a terminar con prácticamente amputación. Entonces, ustedes ven a personas que son diabéticas en silla de ruedas, sin pies, sin piernas, debido a que con el tiempo hay disminución de la irrigación de los miembros, pues son factibles a que estas bacterias ingresen y destruyan el tejido. Entonces, la diseminación puede ser endógena, porque no se olviden que las tenemos dentro del colon, o puede ser exógena, porque pueden estar afuera. Todo material que no esté esterilizado puede llevar cualquier espora de cualquier de este tipo de bacterias. Entonces van a ingresar por las fisuras de la piel o en la ingesta con alimentos contaminados. En la de tipo A, que produce la gangrena gaseosa, causa celulitis, que es la destrucción del tejido. Entonces, generalmente, por malas maniobras, puede ingresar por el útero, en un aborto mecánico, prácticamente con material no estéril. Esta bacteria la van a introducir al útero, va a necrotizar, en 2 días necrotiza el útero. Si la paciente se salva, es un milagro. Todo ese tejido necrosado pierde útero, pierde todo y pierde hasta la vida. O puede causar una mianecrosis entérica, una necrótica, una gangrena traumática, o puede ser ocasional o irreversible. La del tipo B, la gangrena gaseosa, puede causar celulitis anaeróbica, posaborto mecánico o intoxicaciones alimentarias, mionecrosis, enteritis necrótica y septicemia. Es un aborto, se ha introducido la bacteria y no hay manera de que ese tejido desvitalizado, muerto, pueda aliviarse si no es sacado, y muchas veces con la vida del paciente.
tienen que tener en cuenta de que hay que siempre trabajar con material estéril, porque estas son las consecuencias irremediables. Ese pie negro que ustedes ven ahí ya no va a circular jamás la sangre nuevamente por este. Por lo tanto, se tiene que cortar. Entonces, evitar, si tienen algún familiar que tiene herida, que es diabético, tienen que estar con esas heridas curadas, limpias todo el tiempo y aumentando la circulación del paciente con algo caliente para que vuelva a circular la sangre, porque si no el tejido va a empezar a morir y las bacterias van a ingresar por ahí y no hay manera de que un tejido muerto pueda revivirse. Tiene que ser sacado sí o sí. Entonces, generalmente, ¿por qué dicen gangrena gaseosa? Generalmente al metabolismo de estas bacterias van a producir gas, entonces el tejido encima va a empezar a necrotizarse y al apretarse va a crepitar. Entonces, por eso se dice gangrena gaseosa, más que todo, porque va a empezar a formarse como cáscara de huevo y va a crepitar, es un tejido ya muerto. Entonces, generalmente produce un dolor intenso. En una semana, alargando, el paciente ya puede fallecer. La evolución es sumamente rápida, generalmente, y es extensa, produce shock, insuficiencia renal, muerte inferior a 2 días. Entonces, muchas veces cuando es raro el paciente que después de salvar una vez haya causado gangrena la bacteria. Entonces, generalmente en algunos países utilizan cámara hiperbárica con gas debido a que al estar bombardeadas todo el tiempo estas bacterias con ese gas hiperbárico, pues llegan muchas veces a poder destruirla y salvar la vida del paciente. El periodo de incubación es de 6 a 8 horas, con retorcijones, diarreas acuosas, dependiendo de la toxina que se haya ingerido, fiebres, náuseas, vómitos, evolución de 24 horas, la dosis grande de infectantes del microorganismo. Generalmente lo que hace la toxina es devitalizar el tejido, hace lisis del tejido, causa la muerte celular y la necrosis como consecuencia. Es importante cuando ya está podrido, como puedes decir, hay que sacar ese tejido, hay que sacarlo, el médico lo tiene que remover. Ese es un tratamiento muy oportuno, como ven ustedes el dedo diabético ya necrosado, se lo tiene que sacar ese tejido muerto porque va a avanzar. Hay que colocar antibióticos como la penicilina, utilizar antisuero contra toxina alfa o cámara de oxígeno hiperbárica para eliminar la bacteria, bombardearla con oxígeno lo que más se pueda, limpieza oportuna de las heridas contaminadas, debridamiento quirúrgico y uso adecuado de antibiótico como profiláctico ante cualquier herida, mordedura, arañazo, pinchazo que ustedes hayan tenido. Ahora vemos Clostridium difficile. Generalmente coloniza nuestro tracto gastrointestinal. Es una de las bacterias más resistentes a todos los antibióticos que ustedes hayan consumido durante su vida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos alguna otra afección, vamos a tomar un antibiótico y eliminamos la flora acompañante de los clostridios, con seguridad que eliminamos la flora susceptible y va a proliferar clostridios. Entonces, si todas la tenemos, en algún momento va a empezar a proliferarse por el consumo de antibióticos muchas veces que es innecesario. Entonces, lo tenemos ahí, va a ser una infección endógena. En la mente, si las esporas están afuera, van a causar una infección exógena. Entonces, van a entrar las esporas, van a volverse células vegetativas, generalmente van a ingresar y como forma anaeróbica van a empezar a producir su toxina dentro ya de la mucosa intestinal, van a adherirse al epitelio, al colon, generalmente, donde se multiplican con mayor frecuencia y van a formar una pseudomembrana.
La toxina A generalmente produce una quimiotaxis, que es la que va a hacer que va a producir citoquinas de hipersecreción de fluido y va a desarrolla necrosis hemorrágica. Generalmente esto se detecta por medio de endoscopía, generalmente. Entonces hacen endoscopía de colon o estomacales y ahí es donde van a ver estas necrosis hemorrágicas. La toxina B es una citotoxina, despolimeriza la lactina y el citoesquelético celular. Entonces, a ese nivel es que ustedes ven cómo se ve esta pseudomembrana en los tejidos. Entonces, ahí va a proliferar las toxinas y generalmente van a producir la sintomatología que van a causar es una diarrea o colitis hemorrágica y membranosa. Entonces, hay una heces con sangre y no hay manera de parar estas diarreas. Simplemente hay que suspender el tratamiento antibiótico que esté recibiendo la persona. Entonces, ahí el médico, si abren, van a ver eritema, edema, pseudomembrana. Entonces, el diagnóstico es con la colonoscopía, detección de la toxina B en heces. Se hace actualmente la detección de la toxina B y es altamente una positividad, una especificidad de un 15 a 95%. El tratamiento, suspensión antimicrobiana, antibacteriana, asociado generalmente con vancomicina o metronidazol oral. Entonces, la muestra puede ser cualquier muestra que no esté en contacto con el oxígeno para sembrar y cultivar. O sea, inmediatamente la muestra sea recuperada, sea tejido, sea de un absceso líquido, tiene que estar fuera del alcance del oxígeno. Generalmente en medio de transporte no es que yo saque la sangre y tape la aguja, no estoy produciendo anaerobiosis por si acaso, no se confundan. No es que saqué la muestra y la tapé y ya te es anaerobio, nada. Ya está en contacto con el oxígeno. Entonces hay medios reductores para tener transporte para este tipo de muestras. Entonces tienen que ser cierre hermético, inclusive las muestras pueden ser tomadas de oído interno, líquidos corporales, asítico, pleural, sinovial, no están en contacto con el oxígeno, orina por función suprapúbica, tejidos, tracto genital femenino, quitos de Bartolín, fondo de saco endometrio, todo lo que donde no haya oxígeno y que se sospeche de una necrosis. Puede ser si es que está en arco cervical, aspirado endometrial, hisopado nasofaríngeo, secreción faríngea, cualquier líquido, esputo, que esté en contacto con el oxígeno, con el aire, con el medio ambiente, no es óptima para cultivo anaerobio. Inmediatamente están en contacto con el oxígeno. Si es que están las bacterias ahí, pues mueren. Entonces hay un sistema, como ustedes ven, para el transporte de muestras anaeróbicas. Entonces, generalmente obtenidas con jeringa directamente al tubo y se depositan en el interior del medio para que de esta manera evitar el contacto con el oxígeno. Entonces, estos son los medios que se pueden sembrar: caldotarossi, el tioglicolato, medio BHI con infusión cerebro-corazón, medio de el Reinforcloense, Brucella agar, todo eso que prácticamente no se necesita. Entonces, aquí se crea un vacío. Antes tenían las jarras de Copling, se les extraía con bomba extractora el oxígeno. Hoy por hoy ya no se utilizan ese tipo de bombas, sino intercambio de gases, reemplazo de los gases. De gases inertes como nitrógeno o dióxido de carbono son sustituidos en medios de sus sobres reductores que se les introduce dentro y hace un recambio del oxígeno. Entonces, de esta manera pueden cultivarse en medios de agar sangre generalmente. Esponjas catalíticas, soportes internos, esto se consigue en el comercio para producir sobres de sustancias reductoras. Y el manejo se hace en cámaras biovac que son anaeróbicas, donde
cámaras donde no hay oxígeno, ha sido por bomba. Aquí sí por bomba ha sido extraído todo el oxígeno. Se trabaja con mangas especiales para el manipular el cultivo, la siembra y las pruebas bioquímicas que se les realizan a este tipo de bacterias. Esto es lo que se hace, digamos, en los laboratorios que no tienen este tipo de cámara. Se coloca el baño María al medio directamente, bien cerrado, bien cerrado, 10 minutos, luego se pone en agua con hielo, se le abre la tapa y van a sonar un ¡pac!, saliendo todo el oxígeno residual. Una vez sembrada la muestra, de esta manera, en el fondo del tubo, nosotros podemos cultivar este tipo de microorganismos. O con papeta Pasteur, colocar en el fondo del tubo igual la muestra y sellar con vaselina. Se le sella la vaselina o con un aceite espeso se puede colocar para hacerle una anaerobiosis al medio. Entonces, en este medio, ahí van a crecer las colonias. En el fondo del tubo, ahí tenemos las colonias que luego se le pueden hacer por medio de pipetas, se les coge, se saca y se puede cultivar en medio anaerobiosis como hemos visto anteriormente. Entonces, de esta manera, toda la batería bioquímica, todo tiene que hacerse en ese tipo de jarra. Colocarán en la estufa generalmente, no es más. Entonces, generalmente no sé si en Bolivia en alguna parte, algún lado, harán este tipo de cultivos para anaerobios, que no es difícil. Yo en el laboratorio del hospital tengo la jarra, puedo hacer un cultivo anaerobio siempre que la muestra sea correctamente tomada. Entonces, hay que tener cuidado, como lo hemos hablado en el desarrollo del tema, saber que estas bacterias están en el medio ambiente y pueden contaminar todo lo que nosotros toquemos, cojamos. Saber que una herida siempre tiene que estar limpia, desinfectada todo el tiempo para evitar que se pueda gangrenar, se pueda infectar. Muchos van a tener familiares en casa, saber que en los diabéticos la circulación va disminuyendo, por lo tanto son las personas más expuestas a que puedan infectarse. Una persona diabética que tiene una herida en los pies ya no le duele, ya no hay dolor. ¿Por qué? Porque ya no hay una circulación activa, por lo tanto dejan pasar el tiempo y cuando ya quieren prácticamente, como quien dice, recuperar o limpiar o curar, ya es muchas veces muy tarde. Entonces hay que estar atentos a esas personas mayores que muchas veces no quieren manifestar o no quieren mostrar para poder salvar a tiempo la vida. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, Dios mediante, nos vemos el día martes para el examen. ¿Están ahí todavía? No los estoy viendo. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, chicos, Dios mediante, nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otro rato conmigo. Hasta luego, doctora. Doctora. Hasta luego. Hasta luego.